Cordial saludo, somos el grupo número 3 conformado por Dana Melissa Cepeda, Kerly Tatiana Delgado, Marta Victoria Valencia y María de Guadalupe Blanco. Vamos a explicarles los tipos y las características de la evaluación. La evaluación de idoneidad y la evaluación de desempeño son evaluaciones que están clasificadas según el uso que se les dé y las decisiones que se tomen de acuerdo a sus resultados. En la evaluación de idoneidad se utiliza para medir las habilidades o competencias generales. No es necesario que la evaluación tenga estrecha relación con un programa o asignatura. En la evaluación de idoneidad se utilizan las listas de chequeo o los tests. En las listas de chequeo solo las realiza quien evalúa, definiendo si cuenta o no con las competencias o las habilidades. Los tests son mucho más amplios y permiten la interacción con el evaluado. La evaluación de desempeño es utilizada o realizada al finalizar un curso o programa. Para ello se deben haber planteado unos objetivos o propósitos a cumplir. En la evaluación de desempeño existen diversas estrategias o herramientas para su ejecución. Cada una de ellas dependerá del objetivo o del propósito que se persigue. Entre ellas tenemos los proyectos, los experimentos, las exposiciones, las soluciones de problemas, juegos de roles, ensayos, etc. Continuando con la evaluación según su propósito, podemos encontrar tres clases de evaluación: evaluación de diagnóstico, evaluación de aptitud y evaluación de clasificación. En la evaluación de diagnóstico se dice que esta es un proceso de recogida, análisis y valoración de toda información relevante sobre el alumno y sobre el contexto. Busca dos objetivos. Primero, entender en qué estado están los estudiantes al comienzo del año, ya sea de un tema o del periodo. Y segundo, tomar decisiones que faciliten y mejoren el aprendizaje durante el desarrollo del proceso educativo. También se ha denominado esa clase de evaluación predictiva. Cuando se trata de hacer una evaluación de inicio a un grupo o a un colectivo se le suele denominar prognosis. Y cuando se especifica para cada alumno, lo más correcto es llamarla diagnosis. ¿Qué nos quiere decir esta evaluación? ¿Qué es lo que motiva al estudiante? Las condiciones de aprendizaje de cada estudiante y lo que sabe cada estudiante. Segundo, encontramos la evaluación de aptitud. Este tipo de evaluación está diseñada para predecir o para medir la habilidad potencial de un estudiante para aprender algo. También nos dice que una persona es capaz de realizar una tarea que requiere de habilidad cognitiva y no de unos conocimientos previos. Estas pruebas están diseñadas específicamente para ver si tiene los conocimientos y la inteligencia o si también puedes emplearlos para resolver problemas y para llevar a cabo el trabajo de modo eficaz y efectivo. También encontramos la evaluación de clasificación. En este tipo de evaluación se usa para valorar los niveles de dominio que tienen los estudiantes para poder clasificar a un curso o clase apropiado. Esta clase de evaluaciones son las que comúnmente se utilizan para identificar en qué nivel de inglés está cada uno de los estudiantes. Asimismo, cada una de las evaluaciones nombradas anteriormente tienen una forma de evaluar o un instrumento. En la evaluación diagnóstica encontramos que presenta varias posibilidades de instrumentos. Se tiene como la encuesta, los cuestionarios, los exámenes, los ejercicios de actividades y la redacción de texto. Todo esto para identificar cómo se encuentra previamente en el proceso educativo cada estudiante. También encontramos en la evaluación de aptitud que existen pruebas estandarizadas, existen test y varios autores recomiendan también, aparte de las pruebas, la observación para identificar la aptitud de los estudiantes. Por último, encontramos la evaluación de clasificación. En esta se encuentran las guías de clasificación, identificando si el estudiante cumplió o no y qué tan profundo es su conocimiento
y también encontramos los test. Muchísimas gracias por la atención. Evaluación. Bueno, principalmente vamos a hablar del modelo desarrollado por Rodríguez Diegues, quien estableció un normotipo estándar para la evaluación en el cual se proponen dos tipos principalmente: la evaluación con base en criterios y la evaluación con base en normas. La evaluación con criterios o evaluación criterial se encuentra orientada a evaluar los comportamientos de los estudiantes y calificar su presencia o ausencia. Es decir, vamos a estar enfocados a identificar cuál es el comportamiento del estudiante para saber si hay una apropiación del conocimiento. Esos comportamientos se van a evidenciar a través de preguntas de construcción. Las preguntas de construcción son preguntas orientadas a a evaluar la profundidad del conocimiento, pero además esos conocimientos que son complejos de evaluar, eso también se utiliza ahí, y adicional nos va a permitir ver al estudiante en acción, ¿sí? Es decir, qué tanto yo puedo poner a un estudiante a redactar un párrafo y va a ser capaz, qué tanto va a poder escribir una ecuación, cómo dar respuesta a un experimento, si lo realiza efectivamente, si puede describir un proceso biológico, ¿sí? Esas son las preguntas de construcción, aquellas que digamos no son más complejas que de selección múltiple. Las pruebas de desempeño son básicamente lo mismo, evalúan de manera sistemática y directa un conocimiento a partir del desarrollo de una tarea que se enfoca en identificar tanto el procedimiento como el producto. Entonces aquí vamos a tener experimentos, vamos a tener proyectos, simulaciones, juegos de roles, en los cuales el docente va a utilizar diferentes estrategias para evaluar. Adicional a eso, encontramos las guías de clasificación, que son básicamente una metodología para cuantificar el comportamiento evidenciado. Entonces, ¿qué se hace? Principalmente lo que se identifica es si el estudiante cumple o no con las condiciones establecidas, ya sea a partir de listas de verificación o matrices, y se identifica qué tan profundo es ese conocimiento, qué tanto está plasmado en lo que realizó el estudiante. Por otra parte, encontramos la evaluación con base en normas o evaluación normativa, que se encuentra orientada a evaluar al estudiante en relación con el grupo. Entonces aquí vamos a hablar de pruebas estandarizadas, pruebas de selección múltiple, preguntas de relación y preguntas de falso verdadero. Las pruebas estandarizadas son pruebas generadas a partir de conocimientos de frases o preguntas que sean generales para todos, como las preguntas de selección múltiple, ¿sí? Las preguntas de selección múltiple, las de relación y las de falso verdadero son básicamente las preguntas que se realizan en el ICFES, podríamos decir. Las preguntas de selección múltiple, donde ponemos un enunciado y 4 o 3 opciones de respuesta con una o varias tipos de respuesta, ¿sí? Las preguntas de relaciones, cuando vamos a relacionar una frase o un enunciado con otro enunciado, y vamos a ver qué tanta relación hay entre uno y otro. Y las preguntas de falso verdadero, que son preguntas en las cuales establecemos una frase y decimos si eso es falso o es verdadero. Todas esas preguntas, todos esos tipos de preguntas conforman las pruebas estandarizadas. El objetivo de las pruebas estandarizadas es que me permita identificar el conocimiento del estudiante y cómo éste lo maneja, ¿sí? Sin embargo, pues hay una discusión al respecto porque, digamos, López propone que a veces esto genera competencia, a veces las pruebas estandarizadas no me permiten identificar de verdad el conocimiento, sino que lo que hacen es que clasifican, cuantifican y de alguna forma castigan al estudiante y trata de mantener las estructuras sociales de dominancias de algunos sectores y de sumisión de algunos otros sectores. Entonces es por esto, pero básicamente la evaluación con base en normas es establecer un grupo normativo y comparar al estudiante en relación con ese grupo normativo para saber en qué parte de la curva de normalidad se encuentra. Evaluaciones según la forma de calificar. Las evaluaciones también se pueden clasificar dependiendo de la forma como se juzgan las respuestas. Entre ellas tenemos las evaluaciones subjetivas, donde no hay una respuesta preestablecida, y las evaluaciones objetivas, donde las respuestas a todas las preguntas están previamente establecidas.
La evaluación subjetiva busca que el docente, bajo su criterio y siguiendo algunas pautas preestablecidas, precise la calidad de respuesta dada por el estudiante. Esto va a permitir que el evaluado obtenga varias alternativas para acceder al conocimiento de manera participativa sin que se altere el nuevo conocimiento o el nuevo saber que ha adquirido el estudiante. Los instrumentos de este tipo de evaluación permiten interpretar los desempeños de los estudiantes para dar retroalimentación y mejorar la comunicación entre docentes y estudiantes. Entre otros tenemos las preguntas de construcción, pruebas de desempeño, matrices, debates, proyectos, informes, juegos de roles, ensayos, etc. Por el contrario, la evaluación objetiva busca comparar las respuestas de los estudiantes con las que el docente ya tiene previamente establecidas. Así podrá emitir un resultado final. Esto permite al evaluado medir sus conocimientos y comprobar el aprendizaje obtenido a través del juicio final, en este caso emitido por el docente. Los instrumentos utilizados en este tipo de evaluación permiten que el proceso de evaluación sea coherente y justo. Analiza los puntos fuertes y débiles de los estudiantes y proporciona una información detallada al docente para que él pueda emitir un juicio final. Entre otros, encontramos las evaluaciones estandarizadas, las preguntas de selección múltiple, de falso y verdadero, de relación, de jerarquización, cuestionarios, experimentos, etc. Las referencias usadas para esta presentación fueron las sugeridas por la docente en el aula. Muchas gracias, esperamos que haya sido de su agrado la presente.